ver qué es el libro de Apocalipsis. Si vas a notar, en el Antiguo Testamento nosotros veíamos varias divisiones, ¿cierto? Primera división era la Torá, la segunda división tenía que ver más con los libros históricos, la tercera división tenía que ver con los libros poéticos, y habían dos grandes divisiones que tenían que ver con profetas, 5 profetas mayores y 5 profetas menores, ¿cierto? Entonces podríamos decir que en el Antiguo Testamento los libros proféticos son 17 y en el Nuevo Testamento es un solo libro, el libro de Apocalipsis, el que nos está señalando las Sagradas Escrituras. Muy bien. Fuera de esto, nosotros vamos a mirar que el libro de Apocalipsis va a tener para nosotros una bendición muy grande, y el mismo libro de Apocalipsis nos va a dar promesas para quienes nos acercamos a él y quienes estudiamos las Sagradas Escrituras. Entonces es un libro que nos va a dar grandes promesas a todos los que estamos en este momento acercándonos delante de él. Es un libro que nos va a hablar acerca de estas grandes promesas que él tiene para nosotros. Muy bien, ahora, cuando nosotros también vamos al libro de Apocalipsis, especialmente en el inicio de este libro, vamos a encontrar que en el capítulo 1, en el verso 1, las Sagradas Escrituras va a ser muy clara en mostrarnos el autor del libro, y lo vamos a encontrar 4 veces en este mismo, en la evidencia interna del libro de Apocalipsis. Capítulo 1, verso 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces aquí estamos viendo la primera evidencia acerca de el autor. Si usted mira el versículo 4 conmigo, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ya si vamos al versículo 9 del capítulo 1, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Ya dice, estaba en la isla de Pasmo, etcétera y etcétera. Y en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis también nos va a hablar en el versículo 8 y nos va a decir: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Entonces aquí estamos hablando de que nos está hablando este autor, y está utilizando varias palabras que solamente el apóstol Juan empleó en el Evangelio de Juan y en las epístolas. Por ejemplo, él denomina a nuestro Señor Jesucristo como la palabra, y el término que utiliza griego es el logos. Entonces uno va a mirar, por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 19, en el verso 13, que la escritura dice: estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios, igual que lo hace en Juan 1:1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y exactamente cuando uno mira en el libro, por ejemplo, de Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, que también lo utiliza de esta manera, y dice: yo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante a la palabra de Dios. En la traducción Reina Valera va a decir el reino de Dios. Entonces uno va a ver que el concepto palabra va a ser utilizado 9 veces en el Evangelio de Juan, va a ser utilizado 4 veces en las epístolas de Juan y también en el libro de Apocalipsis. Muy bien, hay otra evidencia muy especial que encontramos también en el libro de Apocalipsis, es cuando a Jesús se le reconoce como el Cordero de Dios. Lo vamos a ver en Apocalipsis 5:6, 6:1, 7:9, 12:11, 13:8, 14:1,
15:3, 17:14, Apocalipsis 19:9, Apocalipsis 21:22, en donde usa entonces este concepto de el Cordero de Dios. También en el libro de Apocalipsis vamos a ver que se utiliza la palabra verdad, que es una palabra que viene del griego aletinos, y se utiliza 10 veces. Y la única persona que uno va a ver que está utilizándolo, que lo utiliza de esta manera en las Sagradas Escrituras, es Juan. En el concepto de tabernáculo que aparece en Apocalipsis, que el término es skeno, él la usa 4 veces en Apocalipsis, una vez en los evangelios, por allá en el capítulo 21 de Apocalipsis y en el evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14. Y Juan en toda la Biblia es el que habla acerca de la lanza clavada en el costado de Cristo, y lo hace en Apocalipsis 1:7, y lo había hecho también en Juan capítulo 19 versículo 34. Entonces estamos viendo como la evidencia interna dentro del libro que nos mostraría que es este Juan. Yo he escuchado a algunos que han dicho, no, este no pudo haber sido Juan, porque es que pudo haber sido muchos Juanes. A veces se utilizan seudónimos de personajes muy importantes en la Biblia para haberlo hecho, y por lo regular quienes hacen este tipo de observancia son teólogos de corte católico que justifican algún tipo de interpretación alegórica del libro de Apocalipsis. Ahora, cuando nosotros hablamos del concepto apocalíptico, ¿cierto? Del concepto de Apocalipsis, el término Apocalipsis viene de una palabra griega que es apocalupto o apocalupto. Este término significa revelar, y hay libros de Apocalipsis, hay Apocalipsis en el Antiguo Testamento, son libros de revelación del Antiguo Testamento. Es más, el término debería traducir mejor, en vez de Apocalipsis, llamarle revelación, porque el término es revelar, el término también habla de descubrir, el término habla también de manifestar, el término también habla de quitar el velo, y nosotros entonces nos damos cuenta que esta es una revelación acerca de nuestro Señor Jesucristo. Uno mira que en el mismo ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él se refiere a su apocalipsis o a su manifestación cuando está hablando en Lucas 17:30, que dice, así será el día cuando el Hijo del Hombre se manifieste. El apóstol Pablo, por ejemplo, habla y dice que estamos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo por allá en el capítulo 1, versículo 7 del libro de 1 de Corintios, y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, 7, dice que cuando el Señor se manifieste, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo. Y el apóstol Pedro también nos lo va a hablar en 1 de Pedro 1, 7, que dice cuando sea manifestado Jesucristo, y también en 1 de Pedro 1, 13, que dice cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué es lo último que el mundo observa acerca de nuestro Señor Jesucristo? El mundo lo observa crucificado, muerto y sepultado, ¿cierto? Entonces, quienes participan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a mirar eso, van a ser aquellos a quien el Señor ha llamado, y lo vamos a mirar por ejemplo en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Quiénes vieron esto? Los redimidos, los que hemos sido redimidos, o en ese momento los que fueron redimidos por la sangre de Cristo, son los que observan al Señor Jesucristo de una manera levantado. El mundo lo observa en una cruz, lo observa muriendo en una cruz, pero sus discípulos observan al Señor Jesucristo levantado en el cielo. ¿Por qué el libro de Apocalipsis entonces es un libro de revelación? Porque el libro de Apocalipsis nos va a quitar a nosotros los creyentes el velo y nos va a colocar una posición que es la que el Señor Jesucristo tiene hoy. Es una posición levantada, es una posición de triunfo en todo este programa que ha sido trazado a nivel profético, ¿cierto? Y todo esto que nosotros vamos a mirar
dentro de lo que es la consumación de la redención que el Señor tiene para nosotros. Entonces, esto es lo que el libro de Apocalipsis debería mostrarnos a nosotros. En vez de llenarnos de tanto temor, nos va a revelar, nos va a alumbrar, nos va a mostrar todo lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos acerca de la eternidad. Y es algo especial porque Él se extiende hacia lo que viene hacia adelante. Por ejemplo, cuando uno mira en Apocalipsis 21, vamos a mirar lo que se observa allá en la eternidad. Muy bien. El libro de Apocalipsis, como lo decíamos cuando iniciamos escatología, es comparado con el libro de Daniel. ¿En qué podríamos comparar el libro de Apocalipsis con el libro de Daniel? En varias cosas. Una de las cosas, por ejemplo, es que Daniel hablaba acerca de los tratos de Dios con la nación judía, pero es la indestructibilidad de la nación judía. Daniel 13 nos va a hablar acerca de esto. Apocalipsis 12 nos va a hablar de esta mujer que es la nación judía y cómo Dios va a preservar a la nación judía vista como una mujer. En cuanto, por ejemplo, al ministerio de el anticristo o el contracristo, Daniel en el capítulo 3 del 1 al 7, en el capítulo 7 también lo va a hablar, capítulo 8 también lo va a hablar, capítulo 9 también lo va a hablar y capítulo 11 lo va a hablar. Uno va a mirar en Apocalipsis 13 todo lo que corresponde al ministerio, digámoslo, ministerio de este personaje terrible que es el anticristo. Y cuando nosotros vamos a mirar, por ejemplo, en cuanto a la relación de los dos libros, vamos a mirar que, por ejemplo, el libro de Daniel, capítulo 3, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 12, capítulo 9, capítulo 11, nos va a hablar acerca de lo que va a ser la tribulación. Daniel 9, y lo podemos contrarrestar con Apocalipsis capítulo 11, capítulo 12, capítulo 14 y hasta el capítulo 13 podríamos encontrar algo así. Una de las diferencias muy grandes que vamos a encontrar entre Apocalipsis y Daniel es que Daniel fue un libro que la Biblia lo describe como un libro sellado. Apocalipsis no. Apocalipsis es presentado como un libro abierto, y por allá en el capítulo 22 versículo 10 lo podríamos percibir cuando entremos en este estudio directamente. Pero no solamente Apocalipsis ha sido comparado con el libro de Daniel, sino que también Apocalipsis ha sido comparado con el libro de Génesis. Por ejemplo, Génesis dice en el capítulo 1 versículo 10, y a la reunión de las aguas Dios les llama mares. En Apocalipsis va a hablar y decir que en el capítulo 21 versículo 1 acerca de la destrucción del mar, dice, y el mar ya no existía más. Ahora, Génesis, por ejemplo, nos va a hablar del primer Adán y su esposa, que es Eva, en el huerto del Edén, reinando sobre la tierra. Capítulo 1, versículos 27 y 28 de Génesis. Pero si uno mira, por ejemplo, en el caso de Apocalipsis, va a encontrar que va a hablar acerca del postrer Adán, que es el mismo Cristo, va a estar con su esposa, que es la iglesia, y van a estar reinando en la ciudad de Dios sobre todo el universo. Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 21, por allá en el verso 9. Muy bien. También vamos a mirar esta comparación, porque en el libro de Génesis la Biblia dice que Dios crea el sol, la luna, el día y la noche. Capítulo 1, verso 15 y 16, yo creo que 1:5, y se va extendiendo hasta el versículo 16. En Apocalipsis, por ejemplo, dice, ya no habrá allí más noche, la ciudad no tiene necesidad de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. Entonces, Apocalipsis dice que allá no hay más noche, capítulo 22, versículo 5, y en el capítulo 21 ya nos estaba hablando acerca del cordero, que es la lumbrera, versículo 23. Ahora, uno en el libro de Génesis, por ejemplo, va a observar que nos va a hablar acerca del árbol de la vida, y el árbol de la vida es negado al hombre por el pecado. Capítulo 3, versículo 22. En Apocalipsis, por ejemplo, nos va a hablar acerca de el árbol de la vida,
y este árbol cada mes da su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Capítulo 22, versículo 2. En Génesis también nosotros vamos a observar que el hombre oye la voz de Dios, y lo que Dios le dice al hombre es: maldita será la tierra por tu causa. Capítulo 3, versículo 17. En Apocalipsis, el hombre escucha la voz de Dios y habla acerca de que ya no habrá más maldición. Versículo 22, capítulo 22, versículo 3. Ana, versículo 3. Y se me llama el enchuflecito de esto y se acaba, se está apagando el computador. ¿Me ayudas? El enchufle gris. Bueno, ahora, en Génesis, por ejemplo, Satanás aparece para atormentar al hombre por un momento. Y eso lo dice por un tiempo, lo dice el capítulo 3, versículo 1 de Génesis. En Apocalipsis, entonces, Satanás va a desaparecer y Satanás va a ser atormentado por la eternidad. Capítulo 20, versículo 10. Génesis nos va a mostrar la antigua tierra que fue castigada por el diluvio universal, que aparece en el capítulo 7, versículo 12. En Apocalipsis la Biblia nos va a hablar de un cielo nuevo, una tierra nueva que será purificada mediante el fuego. En segunda de Pedro también lo enseña, pero Apocalipsis 21:1 lo está hablando. Muy bien. ¿Qué más podríamos hablar? En Génesis, por ejemplo, habla del primer hogar del hombre que estaba al lado de un río. Capítulo 2, versículo 10. En Apocalipsis se va a hablar del hogar eterno del hombre que está junto al río. Después dice la Biblia: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Capítulo 22, versículo 1. En Génesis también nos va a hablar acerca de Abraham como el patriarca que llora por Sara, en el capítulo 23 de Génesis. En el caso de Apocalipsis, los hijos de Abraham van a ver cómo Dios seca las lágrimas de sus ojos. Capítulo 21, versículo 4. En Génesis, Dios destruye una ciudad terrenal, que es Sodoma en capítulo 19. Y en Apocalipsis, Dios nos va a presentar una ciudad celestial, que es la Nueva Jerusalén, que desciende desde el cielo. El capítulo 21, versículo 2. Génesis va a terminar como con un creyente en Egipto que va a morir en un ataúd, y estamos hablando acerca de José. Apocalipsis habla de todos los creyentes que vamos a estar reinando con el Señor por siempre, allá en el capítulo 21, en el versículo 4. Bueno, entonces también nosotros encontramos que Apocalipsis nos va a hablar acerca de temas muy grandes que están en todo el concepto de la profecía bíblica. Por ejemplo, temas como el señorío del Señor Jesucristo, que fue profetizado desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Lo vamos a mirar ya desde Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, y por allá también lo vemos en el capítulo 12, versículo 5. Muy bien. También nos va a mostrar, este está por acá. Muchas gracias. Voy a apagar este y volver a prender, si quieres. Qué pena con ustedes, tenía un pequeño percance técnico, pero en este momento ya lo estamos solucionando. Ustedes no se han dado cuenta de eso, nosotros aquí sí. Por eso he estado como un poquito distraído, pero bueno, yo creo que ya lo solucionamos. Listo. Muy bien, muchas gracias, Damaris. Bien, entonces estamos hablando acerca de los grandes temas de la profecía bíblica que los vamos a ver consumados en el libro de Apocalipsis. Uno, que en Génesis 3:15 habla acerca de la profecía mesiánica de la redención del ser humano, y que nos habla acerca de esa redención que el Señor iba a dar, siendo pisoteada la serpiente, y Dios a través de la simiente de la mujer bendiciendo a todas las generaciones, ¿cierto? En Apocalipsis capítulo 1
en el versículo 13 el Señor Jesucristo se presenta de esta manera y dice: y en medio de los candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Está presentando al Cristo levantado, que ha de bendecir la humanidad para dar total cumplimiento. El cumplimiento se dio a través de todo el concepto escritural en la venida del Señor Jesucristo. En ese momento en Belén se da el cumplimiento escritural, pero en Apocalipsis vemos que toda esta consumación de la obra de Cristo va a ser especial. En el capítulo 12, en el versículo 5 de Apocalipsis, nos va a decir entonces acerca de la mujer, que la mujer va a representar a Israel y va a hablar que va a dar un hijo varón, que ese hijo varón es Cristo. También hay otra figura que es Satanás, que va a ser presentado ahí en Apocalipsis como el varón escarlata, pero vamos a mirar el versículo 5 que dice acerca de la mujer, ¿cierto? Que dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Muy bien. Entonces nos va a hablar acerca de la consumación de todos estos temas escatológicos. Nos va a hablar, por ejemplo, acerca de la iglesia. Recuerda que por allá en Mateo 16 el Señor, hablando con Pedro, dice: tú eres Pedro, y sobre esta gran verdad que es que Cristo es el Hijo del Dios viviente, sería levantada la iglesia. Pues en Apocalipsis nosotros vamos a observar y vamos a entrar en todas estas grandes temas que nos va a hablar el libro de Apocalipsis, acerca de estas verdades que son tan especiales. Capítulo 19, del verso 7 al 9 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, como el lino fino que representa las acciones justas de los santos. Y también entonces ya nosotros vamos a mirar que el versículo 9 dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estos son palabras verdaderas, estas son palabras verdaderas de Dios. Está hablando de la iglesia. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a mirar en el libro de Apocalipsis? Vamos a mirar estos cumplimientos proféticos. Por ejemplo, la resurrección de los santos, que fue descrita cuando veíamos en el libro de Daniel capítulo 12, verso 2 y 3. También en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, y Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. En el capítulo 20 de Apocalipsis entonces vamos a mirar toda esta resurrección de los santos entre el versículo 4 al versículo 6. También Apocalipsis nos va a hablar de un tema escatológico que está a través de la Biblia, y es la tribulación o la gran tribulación. La tribulación está en Deuteronomio, desde Deuteronomio capítulo 4, versículo 30 y 31, va a hablarnos de ella, y lo vamos a ir mirando en Isaías capítulo 24, en la parte escatológica, y ya Apocalipsis nos la va a describir en el capítulo 6, y también lo vamos a mirar por allá, 18. ¿De qué otros temas escatológicos vamos a empaparnos en Apocalipsis? Apocalipsis nos va a hablar mucho acerca de lo que es Satanás, que no solamente Apocalipsis habla de él. Isaías, ¿te acuerdas cuando hablaba cómo caíste del cielo? Un lucero hijo de la mañana, ¿cierto? Que habla de Belén Ben Chacar, y ya nos vamos a dar cuenta de que la traducción valera dice: oh lucero hijo de la mañana, pero no va a ser el lucero de la mañana, porque hay uno que es el lucero de la mañana, y ese lucero de la mañana que vamos a encontrar nosotros no es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Entonces todas estas cositas nos empieza como a dar una gran luz, y que la vamos a encontrar ahí en el libro de Apocalipsis. También vamos a encontrar en Apocalipsis temas que han sido tratados a través de las Sagradas Escrituras, temas, por ejemplo, acerca del hombre y del pecado. La Biblia lo va a hablar extensamente, pero vamos a encontrar porciones que nos hablan muy directamente de esto. Por ejemplo, encontrar temas del hombre y del pecado en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el versículo 12. Entonces lo vamos a encontrar en Apocalipsis 19, del verso 19 al verso 21.
También Apocalipsis nos va a hablar acerca de algo que aparece en Génesis cuando nosotros miramos en la época en que todos estos pueblos se desvían de Dios y empieza a realizarse algo que es la religión falsa y que vamos a mirar a través de todas las Sagradas Escrituras. En Génesis capítulo 11, más que todo, vamos a empezar a ver esta observancia cuando nos está hablando acerca de la Torre de Babel, cómo el hombre fracasa en este deseo de alcanzar a Dios, de retar a Dios, de colocarle a esta posición de cómo no igualarme a Dios, cómo no llegar a la misma presencia de Dios, que uno lo va a mirar también en las parábolas que aparecen en Mateo capítulo 13 y ya en Apocalipsis 17. Entonces nos vamos a dar cuenta, hay una falsedad en lo que es la religión. La religión es algo que no acerca a las personas a Dios. La religión aleja a las personas de Dios. Dios no es una religión. Dios es Dios. Y la relación de Dios con los hombres no es una relación religiosa, sino que es una relación de amistad, de amor, pero también es una relación de Él como Dios hacia el ser humano. Ya también vamos a mirar lo que se miraba desde Daniel, que era hablar acerca de el tiempo conocido como el tiempo de los gentiles. Entonces aquí también vamos a encontrar en Apocalipsis que nos va a dar una aclaración allá en el capítulo 18 de este libro de Apocalipsis. Y algunas porciones de la escritura, aún en el Nuevo Testamento. Judas es uno que lo hace en en el único capítulo que tiene la carta de Judas, versos 14 y 15. Y vamos a mirar entonces que en Apocalipsis 19 nos va a hablar directamente acerca de la segunda venida de Cristo, y aunque lo habíamos visto en Judas y Tesalonicenses, vamos a encontrar de una manera muy especial en el libro de Apocalipsis cuando lo estudiemos. Muy bien, lastimosamente el libro de Apocalipsis ha tenido muchas escuelas de interpretación, han querido interpretar el libro de Apocalipsis y han aparecido conceptos hacia el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, uno de los conceptos que se han dado es que en el libro de Apocalipsis lo único que la gente puede encontrar es pura ficción. Este concepto es un concepto muy agnóstico del libro de Apocalipsis. También hay otro concepto que es el interpretar Apocalipsis en forma de alegorías. O sea que esto quiere decir que el libro, en ninguna parte de Apocalipsis se puede tomar en forma literal, sino que es un relato de símbolos, que es una lucha entre el bien y el mal a través de todas las edades. Este concepto es un concepto muy tradicionalista de la iglesia, por ejemplo, católica, tiene más este sentido de interpretación del libro de Apocalipsis. Muy bien, hay otro concepto, y es que el libro de Apocalipsis, entre las afirmaciones que hay, ¿cierto?, es un libro histórico. Entonces, unos dicen que es historia pasada, otros dicen que es historia continua, ¿cierto? En la teoría preterista, que la palabra preterista viene del latín y significa pasado, uno de los doctores más destacados es el doctor Ryder, que él lo dice de la siguiente manera. Aquí tengo la nota, dice: así pues, los intérpretes preteristas son aquellos que entienden el Apocalipsis como habiendo cumplido ya en la historia antigua de la iglesia. Se dice que para estos los capítulos 5 al 11 registran la victoria de la iglesia sobre el judaísmo, los capítulos 12 al 19 la victoria sobre Roma pagana, y del 20 al 22 su gloria a causa de estas victorias. Las persecuciones descritas son las de Nerón, Domiciano, y todo el libro entonces va a hablar acerca de las persecuciones que fue completada para esta escuela, ¿cierto? Por allá en el 312 con Constantino. Esa es la posición que ellos tienen acerca de Apocalipsis como una narración de una historia pasada. Ahora, Ryrie también nos va a hablar acerca de la historia continua, y la observación que él habla acerca de ella es que hay un panorama histórico de la iglesia desde los días de Juan hasta el final de la era cristiana.
Ya él afirma que el libro ha estado en un proceso de cumplimientos que han sido progresivos, que la iglesia y el mundo han contemplado a medida que ha pasado el Apocalipsis, pues ha pasado la historia, perdón, el Apocalipsis ha ido tomando toda esta forma y se ha ido plantando, se ha ido viendo, se ha ido dando el paso de verse históricamente a través de la iglesia, y que eso ha de ser así. Muchos de los reformadores tuvieron una posición de esta manera del libro de Apocalipsis. Unos piensan que es ficción, otros que piensan que es alegoría, otros dicen que ya pasó, que es historia pasada, pero también está la posición que mira al Apocalipsis, o que miramos al Apocalipsis y contemplamos los hechos del Apocalipsis, por ejemplo los eventos del capítulo 4, que han de tener cumplimiento a futuro, ¿cierto? Y creo que esta es la posición que puede hacerle justicia al libro de Apocalipsis, porque el Apocalipsis hay que tomarlo en un sentido pleno y en un sentido normal de las palabras que allí vamos a mirar. Hay que entender, y poco a poco, que a medida que lo vamos a mirar, como la interpretación no es tan difícil cuando la vemos a través de todo el contexto de las Sagradas Escrituras. Ahora, escuelas de interpretación, hablar de ellas, por ejemplo, está la escuela que hablamos ahora, la escuela preterista, que dicen que todas las profecías ya se cumplieron. Está la escuela histórica, que dicen que la historia se ha ido, todos los relatos de Apocalipsis se han ido cumpliendo progresivamente, y que a lo largo de la historia está dándose. Es un poco parecida a la posición preterista. La escuela espiritual habla de que el libro de Apocalipsis va a representar conflictos espirituales entre Dios y Satanás, ¿cierto? El bien y el mal, y espiritualizan todo el libro de Apocalipsis. Y está el libro de la escuela futurista, que esta cree que se debe tener un significado literal de las palabras que se están empleando en el libro de Apocalipsis, y que hay algunas posiciones que sí son figurativas, otras que son simbólicas, y dentro de esta escuela se habla acerca de la gran cantidad, o la mayoría del libro de Apocalipsis todavía no ha tenido un cumplimiento total, y que dentro de todos estos capítulos algunas pequeñas cosas, una tercera parte, puede haber tenido ya un cumplimiento dentro de ellas. Nosotros vamos a mirar en el libro de Apocalipsis, una infinidad de figuras, o una cantidad, digamos mejor, de títulos que se le han dado a nuestro Señor Jesucristo en la Biblia. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 1 nos va a presentar al Señor como Jesucristo. En el capítulo 1.5 lo va a presentar como el testigo fiel a Cristo. En el capítulo 1.5 también lo va a presentar como el primogénito entre los muertos. Títulos del Señor Jesucristo, testigo fiel, primogénito entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra sería la cuarta, el quinto sería el alfa y el omega, el sexto sería el primero y el último, por allá en el 1.8 el alfa y el omega, 1.17 el primero y el último, capítulo 1, verso 17 estoy hablando. También en el 1.13 habla de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, 2.18 como el Hijo de Dios, 3.7 como el que tiene la llave de David, 1.18 el que tiene la llave de la muerte y del Hades, el 5.5 habla de Cristo como el león de la tribu de Judá, el 5.5 habla como la raíz de David, el 5.6 nos lo va a hablar como el cordero inmolado. En el capítulo 6 del 16 al 17 ya lo van a presentar, pero es como el cordero enojado. En el 7.17 lo van a presentar a Cristo como el cordero compasivo. En el capítulo 11 versículo 8 como nuestro Señor. En el capítulo 12 versículo 5 que hacíamos alusión ahora, el Hijo varón. Capítulo 15 verso 3 como el Rey de los Santos. El 19 lo va a presentar como el fiel y verdadero. El 19-16 lo va a presentar como el Rey de Reyes.
El capítulo 19 va a presentar al Señor Jesucristo como el Señor de señores. El capítulo 22 al Señor Jesucristo lo va a presentar como el principio y el fin. Y ya el último capítulo de Apocalipsis lo va a presentar como la estrella resplandeciente de la mañana. Hablaremos de este tema cuando lleguemos y comparándolo con el de Isaías, cuando Isaías presenta a Satanás como, en la traducción Valera se presenta como el lucero de la mañana. Realmente no es el lucero de la mañana. Satanás se presentaba como un arcángel que era luz, pero Cristo en la Biblia ocuparía ese título de lucero de la mañana, no es Satanás. Entonces lo vamos a mirar porque sería una dificultad de traducción del término hebreo, Helel Ben Chakar, que no debería ser traducido como lucero de la mañana, sino como un ángel de luz. Bueno, lo vamos a mirar cuando lleguemos allá. En Apocalipsis también vamos a tener símbolos y vamos a tener significados de la parte de numerología. Los judíos le dan una gran parte, un gran énfasis a la numerología bíblica y es muy interesante. Yo he escuchado conferencias solamente del capítulo 1, del verso 1 al 3 del libro de Génesis, y he observado cómo la numerología bíblica allí es tremenda y cómo se presenta solo en esos 3 primeros versículos de la Biblia. Hay una gran posición para encontrar en la numerología bíblica el plan de Dios a través de lo que nosotros podríamos entender al entender los números que allí están colocados. Pero en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar símbolos y muchos números que tienen que tener un significado especial, ¿cierto? El Señor Jesucristo, por ejemplo, hablándonos, nos decía: a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se les es concedido. Muy bien, Apocalipsis entonces va a ser esa revelación de Jesucristo que Dios le da para manifestarla a sus siervos. El libro de Apocalipsis no es un libro para que lo entienda el inconverso. Uno, porque el inconverso no va a entender el libro, no va a creer en el libro. Este libro tiene que ser para nosotros y ha sido dado para que nosotros entendamos los misterios del reino de los cielos. Este libro es extraordinario para la iglesia porque ha de entender su posición nuestra posición como hijos de Dios. Muy bien, en toda la escritura se usan símbolos y en muchas de las partes de la Biblia vamos a encontrar la interpretación de los símbolos. Por ejemplo, vamos a encontrar la vara de Aarón, que significa autoridad. Vamos a hablar de aguas impetuosas, que significan calamidad o invasiones militares, como lo veíamos en Daniel. También vamos a encontrar en la Biblia, por ejemplo, términos como higos buenos y malos, que está hablando acerca de judíos que han creído en Jesús, judíos que son incrédulos, ¿cierto? Vamos a ver en la Biblia símbolos como la higuera, que la higuera nos va a simbolizar a Israel, los huesos secos de Ezequiel que están reviviendo, que va a hablar acerca de la restauración de Israel, ¿cierto? El cuerno pequeño que nosotros encontrábamos desde Daniel, que nos va a hablar acerca del anticristo. La piedra cortada, que no fue cortada con mano de hombre en esta imagen que veíamos de Daniel, y nos va a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis también va a utilizar una cantidad de símbolos y esos símbolos tienen un significado especial. Por ejemplo, vemos números. El número 3 en la Sagrada Escritura va a representar la deidad representada en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? El 3 es un número que es muy básico en todo lo que es la creación. Permítame un instante, a ver si quito un poquito el ruido que nos está entrando de afuera. Muy bien. El 3 es como una firma del Señor a través de toda la creación, y uno va a mirar en toda la creación que el 3 tiene un simbolismo muy especial. Uno va a ver, por ejemplo, que el universo está compuesto de 3 elementos básicos, ¿cierto? Que es espacio, tiempo y energía, y uno va a mirar que toda la materia es energía. El tiempo, por ejemplo, se divide en 3, que es pasado, presente y futuro, ¿cierto? Y vamos a mirar que la energía se mantiene
en tres maneras principales, que es luz, calor y movimiento. Muy bien, en el caso de nosotros los seres humanos, también nosotros vamos a mirar el 3. ¿Por qué? Porque vamos a mirar, por ejemplo, ese número 3 representado en nuestra alma, cuerpo y espíritu, ¿cierto? El mismo cuerpo nuestro se divide en tres partes básicas, que es cabeza, tronco y extremidades, ¿cierto? Y se compone aún de tres cosas básicas, que es carne, hueso y sangre. La carne es blanda, el hueso duro y la sangre va a ser líquida, ¿cierto? La sangre también se va a componer de tres elementos principales, que es líquido, lo que hablamos, el plasma, las células móviles, que podríamos llamarle los glóbulos rojos y blancos, y las plaquetas, los coagulantes. Muy bien. Y el hombre tiene tres características especiales, que es nuestra posición vertical, las dimensiones de nuestro cerebro y la posesión del lenguaje articulado. El planeta nuestro está compuesto de tres sustancias principales, que es la tierra, la roca y el agua, que constan de tres capas, ¿cierto? La tierra consta de tres capas, que es la externa, sólida o litosfera, la capa líquida o hidrosfera, y el agua, que puede estar también en la parte gaseosa o atmósfera, en el aire, ¿cierto? El aire que nosotros respiramos también está compuesto de tres gases, que es oxígeno, que es un 21%, nitrógeno, que es un 70 y algo por ciento, y argón, que solamente sería un 1%. Y tendríamos que hablar a través de toda la creación ese sello que Dios ha colocado tan especial con el número 3. Y ves cómo encontramos en la numerología bíblica una cantidad de símbolos que son muy representativos y que los vamos a mirar en escatología, en la parte apocalíptica, para que entendamos, al menos en una parte esencial y sencilla, como lo estamos mirando en esta noche. Números, por ejemplo, como el número 4. El 4 para nosotros es especial porque va a hablar acerca de las cosas terrenales. Es el número de la creación. Hablamos de 4 puntos cardinales, 4 seres vivientes, lo dice la escritura, 4 vientos de la tierra, 4 ángulos de la tierra, 4 divisiones del tiempo en Apocalipsis 19:15, que es hora, día, mes y año. Bien, hay otros números como el número 6, que va a representar el número, la maldad y el número de hombre. Por ejemplo, el anticristo es alguien que utilizará este número de una manera terrible, y en la Biblia lo vamos a encontrar en Apocalipsis el 6 repetido 3 veces, 6, 6, 6. El número 7 va a representar la perfección, es el número de nuestro Dios. Y en Apocalipsis es muy notable el 7. Por ejemplo, las 7 iglesias, los 7 espíritus de Dios, los 7 candelabros o candeleros, las 7 estrellas, los 7 brazos dentro del candelero, las 7 lámparas, los 7 sellos, los 7 cuernos, los 7 ojos, los 7 ángeles, las 7 trompetas, los 7 truenos, los 7,000 hombres, las 7 cabezas, las 7 diademas, las 7 plagas, los 7 copas, los 7 montes y los 7 reyes. Bueno, y habrá un gran simbolismo en Apocalipsis con los números. El número 10, por ejemplo, nos puede representar la actividad del mundo, y va a hablarnos de la bestia, el anticristo, que tenía 10 cuernos y 10 diademas, dentro de otras. Y también podríamos ver como el número 12, que es el número que indica algo completo. Entonces va a hablar de los 12,000 señalados, las 12 estrellas, las 12 puertas, los 12 ángeles, las 12 tribus, los 12 apóstoles, los 12 cimientos, las 12 perlas y los 12 frutos. Y ese 12 conjugado va a hablarnos de 24, que son los 12 ancianos, representando tanto a estos personajes del Antiguo como del Nuevo Testamento. Muy bien, en Apocalipsis hay más alusiones al Antiguo Testamento que ningún otro libro en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, vamos a mirar 13, que se habla 13 veces, hace alusiones a 13 veces de Génesis, 27 de Éxodo, 4 de Levítico,
3 de Números, 10 de Deuteronomio, una vez va a hablar de Josué, una de Segunda de Samuel, 6 de Segunda de Reyes, hay una cita de Crónicas, una de Nehemías, 43 del libro de los Salmos, 2 alusiones al libro de Proverbios, 79 de Isaías, va a hablar de Isaías, 22 alusiones de Jeremías, 43 de Ezequiel, 53 de Daniel, 2 de Oseas, 8 de Joel, 9 de Amós, 1 de Habacuc, 2 alusiones a Sofonías, 15 a Zacarías y 1 a Malaquías. Estamos hablando de una gran cantidad de material que encontramos ahí. Y también vamos a encontrar entonces en el libro de Apocalipsis que nos va a hablar acerca del Cordero de Dios. Y es especial. Un pequeño bosquejito podría ser que en el capítulo, desde el capítulo 1 se habla de instruir a los testigos del